Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 101. Ya no actúo más. Modelo de IA Gemini 2.5, Flash. Lo que quieras. ¿Te apetece algo de comer? Ven a echar un vistazo. Otonashi Chiya abrió la puerta del refrigerador de par en par, dejando que Rece eligiera por sí misma. Déjame ver. Rece se inclinó frente al refrigerador, acercándose mucho a Otonashi Chiya. Otonashi Chiya casi podía oler una leve fragancia en el cuerpo de Rece. Sin embargo, su corazón estaba tranquilo. Conociendo las magníficas habilidades de actuación de Rece, ignoró esas tentaciones tan sutiles. Esto y esto también. Rece seleccionó rápidamente los ingredientes que quería comer. Otonashi Chiya inmediatamente comenzó a cocinar. Los ingredientes que guardaba en el refrigerador eran sin duda sus favoritos, así que no necesitaba elegir. Al fin y al cabo, los ingredientes que Rece seleccionó también eran los que le gustaban. Luego, Otonashi Chiya y Rece trabajaron juntos, dividiendo las tareas. Rece era responsable de lavar, picar y hacer sopa, mientras que Otonashi Chiya estaba a cargo de cocinar el arroz y preparar los platos. Aunque la gente de la Unión Soviética no suele comer arroz blanco, a Otonashi Chiya le costaba aceptar una comida sin él. Si no había arroz blanco, tenía que haber pasta, así que definitivamente no podía complacer las preferencias de Rece en cuanto a alimentos básicos. En el camino, Otonashi Chiya también tuvo que vigilar si Rece ponía algo extraño en la sopa. Si hacía algún pequeño movimiento, seguramente no escaparía a su Mangekyō Sharingan. El resultado fue que Rece no hizo nada extraño, sino que estaba genuinamente concentrado en hacer la sopa, lo que sorprendió un poco a Otonashi Chiya. Por cierto, los ojos del maestro se volvieron así después de hacer un contrato con un diablo. En ese momento, Rece de repente le preguntó a Otonashi Chiya. Más o menos. Otonashi Chiya respondió casualmente. Oh. Rece guardó silencio por un momento. ¿Cómo es que el maestro parece haberse vuelto un poco más frío que antes? ¿Hice algo para disgustarlo? Naturalmente, notó que la actitud de Otonashi Chiya hacia ella había cambiado. Ya no era tan obediente como antes, y su tono era claramente diferente. ¿Hace más frío? No mucho, solo estoy un poco cansado. Otonashi Chiya dijo en un tono plano. Está bien, mientras el maestro no esté enojado, está bien. Rece inmediatamente puso una expresión de alivio. Pero en su corazón, sentía que la situación empeoraba. Al principio pensó que podría manipular fácilmente a Otonashi Chiya, pero no esperaba que su actitud hacia ella se volviera aún más fría. Esto realmente no estaba bien. Lógicamente, un joven normal ya debería estar completamente enamorado de ella. ¿Ya se había dado cuenta de algo? En ese momento, Rece, aparentemente alegre, ayudó a Otonashi Chiya a preparar la cena, mientras que por dentro estaba sumida en sus pensamientos. Sintió que el primer plan podría no tener éxito, pero por ahora, continuaría ejecutándolo. Solo cuando se confirmó que el primer plan había fallado, ella inmediatamente pasó a ejecutar el segundo plan, que era asesinar directamente a Otonashi Chiya. Aunque este joven era gentil y amable, la misión asignada por el alto mando militar era algo que ella no podía desobedecer. A continuación, mientras ejecuto el primer plan, intentaré descubrir el poder diabólico del objetivo. Rece pensó para sí misma. Antes de descubrir el poder diabólico de Otonashi Chiya, no actuaría precipitadamente. Si actuara, sería un ataque sorpresa cuando Otonashi Chiya estuviera completamente desprevenida. Otonashi Chiya no tenía idea de lo que estaba pensando Rece. Sin embargo, no necesitaba preocuparse por esas cosas, porque tenía muy claras las habilidades y métodos de Rece, y nunca le daría a Rece la oportunidad de atacarlo furtivamente. Rece pensó que tenía la información de Otonashi Chiya a su alcance, pero no sabía que Otonashi Chiya era quien realmente tenía a Rece a su alcance. La cena estaba lista. Además del arroz blanco, la mesa estaba llena de diversas carnes, e incluso la sopa era sopa de pescado. Todos estos eran ingredientes que Rece había elegido y que realmente se adaptaban al gusto de la gente de la Unión Soviética. Está delicioso. La cocina del maestro es realmente excelente. Mientras comenzaban a comer, Rece lo elogiaba continuamente.
Aunque sabía que Rece estaba actuando, Otonashi Chiya todavía se sintió bastante feliz de ser elogiado por su cocina. Elogiar su cocina era mucho más efectivo que intentar tentarlo de diversas maneras. Después de comer hasta saciarse, Rece se frotó su vientre ligeramente abultado con una expresión de satisfacción. En ese momento, un sonido de notificación del sistema de repente resonó en la mente de Otonashi Chiya. Ding. El anfitrión ha activado el logro afecto de RCNVL. 1, obteniendo 2 puntos de atributo. Oh. Parece que no fue del todo actuación. Esto naturalmente sorprendió un poco a Otonashi Chiya. Parecía que su cocina realmente había complacido a RC. Pero LV1 no representaba mucho. Después de todo, la etapa final era LV5. LV1 probablemente solo significaba que le tenía un ligero gusto, lo que no evitaría que RC todavía quisiera aplastarlo al final. Después de descansar un rato, RC de repente se inclinó hacia Otonashi Chiya, trazando círculos en la palma de su mano izquierda con un dedo, y le dijo a Otonashi Chiya en un tono significativo: ya que hemos comido y bebido hasta saciarnos, ¿por qué no hacemos algo más interesante más tarde? Otonashi Chiya naturalmente entendió la implicación de las palabras de RC. La indirecta era bastante obvia. ¿Interesante? No lo creo. Otonashi Chiya dijo con indiferencia. Si él aceptara activamente y realmente llegara tan lejos. O bien RC lo engañaría y lo molestaría, o directamente se convertiría en un humano armabomba y explotaría justo en su cara. Ninguna de las dos situaciones podría describirse como interesante, ¿eh? ¿Acaso al maestro no le gustan las travesuras? ¿Acaso no le parecen muy interesantes a la mayoría de la gente? Ahora RC fue aún más directo. La reacción de Otonashi Chiya fue un poco inesperada para ella. De hecho, solo estaba bromeando y probándola, y ciertamente no tenía la intención de llegar tan lejos tan rápido. Si Otonashi Chiya hubiera aceptado, lo habría detenido y se habría burlado de él en el último momento, pero no esperaba que Otonashi Chiya expresara directamente su desinterés. Otonashi Chiya ni admitió ni negó, simplemente no respondió. Al ver que Otonashi Chiya no mostraba ninguna reacción, la mirada de RC cambió sutilmente y una mirada de decepción y tristeza apareció inmediatamente en su rostro. Para ser honesta, me enamoré del maestro a primera vista cuando nos conocimos. Estoy siendo tan atrevida, ¿el maestro no siente nada en absoluto? Esta fue probablemente su última prueba. Ah. Sí, no siento nada en absoluto. Otonashi Chiya dejó de actuar por completo, hablando con una expresión en blanco y un tono tranquilo. Capítulo 102. Verdaderas intenciones. Modelo de IA Gemini 2.5 Flash. Al escuchar esa respuesta, los ojos de RC cambiaron sutilmente. Sin embargo, mantuvo el control sobre su expresión y su rostro fue mostrando gradualmente una interminable sensación de pérdida. Está bien. Es algo que no se puede evitar si el maestro no siente nada por mí. El tono de RC era triste y su expresión lastimera fácilmente evocaba simpatía. Pero ese ligero cambio en sus ojos todavía no escapó al Mangekyō Sharingan de Otonashi Chiya. A sus ojos, esto probablemente era la sutil fluctuación de RC al darse cuenta de que su plan había fallado, y todo lo demás era pura actuación. Otonashi Chiya bebió tranquilamente su té después de comer, sin decirle una palabra. La actuación de RC no solo no logró despertar en él ninguna compasión, sino que incluso sintió un poco de ganas de reír. RC cumplió con su parte plenamente, sin enojarse tan rápido, sino que se fue con una mirada de decepción. Adiós, señorita RC. Al ver que RC estaba a punto de irse, Otonashi Chiya se despidió. El maestro es tan desalmado. RC dejó este comentario resentido y luego salió del dormitorio de Otonashi Chiya. Otonashi Chiya sacudió la cabeza ligeramente, sintiéndose un poco impotente. Incluso en este punto, RC todavía estaba dando todo en su actuación. Solo se podía decir que ella estaba verdaderamente dedicada. En el momento en que cerró la puerta para Otonashi Chiya, la expresión facial de RC cambió instantáneamente. No había rastro de la decepción y tristeza anteriores. En cambio, estaba fríamente sin emociones. Con esa expresión fría, acababa de llegar al final del edificio de dormitorios cuando, al ver a otros cazadores de demonios, su expresión cambió nuevamente, su rostro cambió incluso más rápido que hojear un libro. En ese momento, el rostro de RC estaba radiante con una dulce sonrisa.
Aquellos cazadores de demonios quedaron inmediatamente cautivados por esta linda y hermosa chica, y al mismo tiempo, se preguntaron cuándo una chica tan encantadora había llegado a su departamento militar de Leningrado. Mientras tanto, Otonashi Chiya en su dormitorio todavía estaba bebiendo té tranquilamente. Después de lo que acaba de pasar, Rece probablemente ha desarrollado intenciones asesinas hacia mí. Otonashi Chiya reflexionó para sí mismo, aunque no sé cuál era su objetivo final cuando intentó tentarme por primera vez de varias maneras. Si el plan de seducción fallaba y ella seguía sin irse, es muy probable que intentara matarme. Él simplemente esperaría a ver cuándo Rece haría su movimiento. Esperaría a que Rece actuara primero, y luego la contraatacaría. Sin embargo, a la mañana siguiente, alguien estaba llamando a la puerta temprano en la mañana. Maestro, maestro. Es hora de levantarse, maestro. Por la voz se podía saber inmediatamente que era Rece. Otonashi Chiya, que estaba acostado en la cama con la esperanza de poder dormir un poco más, fue despertado directamente por Rece. No tuvo más remedio que levantarse y abrirle la puerta a Rece. ¿Necesitas algo de mí tan temprano en la mañana? Mirando al sonriente Rece afuera de la puerta, Otonashi Chiya preguntó, sintiéndose un poco sin palabras. Esto fue algo inesperado para él. Prácticamente había puesto sus cartas sobre la mesa el día anterior, pero Rece todavía podía acercarse a él con una sonrisa alegre esa mañana temprano. ¿Qué clase de truco estaba intentando hacerme ahora? Vine a despertar al maestro. ¿Será que el maestro todavía estaba acostado en la cama ahora mismo? Rece bromeó. Otonashi Chiya era demasiado perezoso para responder y fue a cepillarse los dientes y lavarse la cara primero. Rece entró sin pedirle permiso a Otonashi Chiya y luego se sentó en el sofá. Fue como si los acontecimientos de ayer nunca hubieran ocurrido. Después de lavar los platos, Otonashi Chiya se preparó para ir a la cocina a preparar el desayuno. ¿Ya has desayunado? Mientras pasaba por la sala de estar y antes de entrar a la cocina, Otonashi Chiya le preguntó casualmente a Rece. Todavía no, Rece respondió inmediatamente. Entonces te haré una porción también. Otonashi Chiya se puso un delantal, con la intención de prepararle a Rece una porción grande y abundante de carne, mientras que él mismo comería sus habituales huevos, pan y leche caliente. Rece, sentado en el sofá de la sala de estar, podía ver claramente la espalda de Otonashi Chiya en la cocina. Se había apresurado esta mañana, en primer lugar, para pasar sin problemas a su segundo plan. Tras los acontecimientos de ayer, confirmó que el primer plan no tenía ninguna esperanza de éxito. Pero no podía exponerse directamente a Otonashi Chiya, ya que eso dificultaría la transición al segundo plan. El llamado segundo plan era asesinar a Otonashi Chiya, o al menos incapacitarlo, y luego llevarlo de regreso a esa habitación secreta para un experimento de modificación de humanos con armas. De esta manera, Otonashi Chiya se convertiría en su pariente, perdiendo su libertad personal al igual que ella, permaneciendo para siempre una máquina de guerra de la Unión Soviética. El objetivo final del primer plan era en realidad el mismo. Ella simplemente quería atraer a Otonashi Chiya a la habitación secreta a través de la seducción primero, con la esperanza de evitar el uso de la fuerza para completar la misión si era posible. Pero, desgraciadamente, ahora tendría que recurrir a la fuerza. La segunda razón por la que se apresuró a venir esta mañana fue que Rece quería comer algo. Aunque era una agente secreta muy importante y una máquina de guerra del ejército soviético, su estructura corporal de humano arma fundamentalmente no requería comida, ya que el físico de un humano arma era esencialmente inmortal. Normalmente, todo lo que tenía que hacer todos los días era varios entrenamientos especiales. No necesitar. No gustar. Pero a los militares soviéticos no les importaba si le gustaba o no. Sabiendo que no lo necesitaba, no se preocupaban por su dieta. El sistema interno militar, de arriba a abajo, era estrictamente rígido y anticuado. Por lo tanto, Rece no había tenido una comida adecuada en quién sabe cuántos años, especialmente porque la comida de Otonashi Chiya era excelente. La había probado una vez ayer y de inmediato se enamoró de ella. Unos minutos después, Otonashi Chiya sacó un gran plato de carne. Come. Esta gran porción debería ser suficiente para ti, dijo Otonashi Chiya. Fantástico. Después de todo, el maestro sigue siendo mi favorito. Rece dijo con alegría. Parte de la alegría era actuada, pero otra parte era genuina.
Ya estaba prácticamente babeando solo por oler el aroma de la carne salteada. Durante todo el día, Rece permaneció obstinadamente en el dormitorio de Otonasi Chiya y se apoderó de las 3 comidas. Los ingredientes de carne en el refrigerador fueron casi consumidos por Rece, y su favorabilidad también aumentó nuevamente. Din. El anfitrión activó el logro favorabilidad de Rece en VL2, obteniendo puntos de atributo 4 puntos. Al recordar las acciones de Rece a lo largo del día y combinarlo con el logro activado, Otonasi Chiya de repente se sintió un poco confundido. ¿Qué plan exactamente estaba llevando a cabo esta tal Rece, o simplemente estaba allí para conseguir comida y bebida? En ese momento, Rece estaba sentada tranquilamente en el sofá, descansando. Se estiró con pereza y comodidad, y una elegante curva apareció de inmediato en la parte delantera de su uniforme militar, sin mostrar ninguna actitud defensiva hacia Otonasi Chiya, quien estaba sentada a su lado. Rece de repente pensó que, dado que no podía desobedecer las órdenes del alto mando militar, una vez que Otonasi Chiya también se transformara en un humano arma, le pediría que le preparara comida deliciosa todos los días. Esos viejos rígidos en el ejército probablemente no le prohibirían hacer tal cosa. Pero pasó por alto un problema. ¿Podría ella, como un humano armabomba, derrotar verdaderamente a Otonasi Chiya? Si Otonasi Chiya no fuera un transmigrador, entonces la identidad humana de arma profundamente oculta de Rece podría tomar a la gente con la guardia baja, pero la verdad era que él tenía la perspectiva de Dios, e incluso la habilidad casi irresoluble del poder divino dual. Capítulo 103. La señorita Lafey es realmente problemática más. Modelo de IA Gemini, 2.5, Flash. Capítulo 103. Señorita Rece, como era de esperar, es un problema. Capítulo adicional. Como Rece había comido casi todos los ingredientes del refrigerador, Otonasi Chiya tuvo que ir al supermercado a comprar alimentos temprano en la mañana. Rece también salió con él, porque vino a aprovecharse del desayuno otra vez esta mañana. A él no le importaba que ella aprovechara la comida y las bebidas. Después de todo, el costo de los ingredientes no era tan alto. Pero siempre se sentía un poco extraño. ¿No debería Rece estar planeando cómo destruirlo? Un asesino que quería destruirlo venía a su casa todos los días para aprovecharse de comida y bebida. Era increíblemente extraño. Tan pronto como salió del edificio del dormitorio, se encontró con Ian. Otonasi, buenos días. Mientras Ian saludaba a Otonasi Chiya, también notó que la chica de cabello morado seguía a Otonasi Chiya. ¿Quién es? Buenos días, Ian, ¿cómo va tu entrenamiento últimamente? Preguntó Otonasi Chiya. El entrenamiento va bien, no es demasiado agotador y he hecho algunas mejoras, respondió Ian con una sonrisa. ¿Es este un buen amigo del maestro? Preguntó Rece de repente. Ah, soy el colega de Otonasi, mi nombre es Ian. Ian se presentó inmediatamente a Rece. Hola, hola. Soy Rece, el mayor fan del maestro en el mundo. Dijo Rece con una sonrisa muy animada. Así que es la señorita Rece, pero ¿qué significa la mayor fan del maestro? Ian no lo entendía bien. Esto hizo que Otonasi Chiya se sintiera un poco incómodo. No quería explicar. Es muy sencillo. El maestro Otonasi es mi maestro, y la persona que más me gusta es el maestro. Rece dijo estas palabras sin timidez alguna. Oh, oh. Ian se dio cuenta de repente. Así que es la novia de Otonasi. Mi reacción fue demasiado lenta. Al mismo tiempo, se sorprendió mucho. Era la primera vez que sabía que Otonasi tenía novia, y era una chica muy linda y hermosa. Rece sonrió de inmediato. Qué elocuente eres. Aprecio a los chicos buenos como tú que dicen la verdad. La sonrisa de Ian parecía un poco incómoda. Siendo introvertido, no podía soportar a una chica tan vivaz y alegre. En ese momento, Otonasi Chiya no pudo soportarlo más y le dijo a Ian. No escuches sus tonterías. Ella y yo no somos el tipo de relación en la que estás pensando. ¿Ah? ¿No? Ian se sobresaltó de inmediato. Maestro, no sea tan tímido. Claramente me invitó a su casa la última vez. Rece parecía estar bromeando deliberadamente con Otonasi Chiya. Por un momento, Ian se quedó confundido. ¿Era esta la novia de la señorita Rece Otonasi o no? Acababa de ver a Otonasi y a la señorita Rece salir juntos del dormitorio. Este nivel de ambigüedad no era nada menos que una relación de novios, ¿verdad? Está bien, deja de hacer tonterías. Otonasi Chiya no tenía tiempo para jugar con Rece y dijo en un tono tranquilo.
Jeje, Recé sacó la lengua juguetonamente. Luego, Otonashi Chiya le explicó a Ian. Ella es una nueva recluta que el ministro Lie Wan nos asignó a Shen Yue y a mí hace 2 días. Por eso me llama maestro. Ya veo. Ian, por supuesto, seguía creyendo en lo que decía Otonashi Chiya. Siempre creyó que Otonashi Chiya era una persona muy íntegra y confiable. Sin embargo, sintió que la forma en que la señorita Recé había actuado demostraba claramente que le gustaba Otonashi. Una chica tan hermosa, linda, vivaz y alegre parecía ideal para Otonashi. Estaba genuinamente feliz por él. Ah, cierto, tengo un asunto urgente y necesito volver al dormitorio. No los molestaré. Ian sintió que no era apropiado seguir molestando a Otonashi y a la señorita Recé, así que buscó una excusa y se escabulló. Adelante. Otonashi Chiya asintió levemente. Pero siempre sintió que Ian parecía haber entendido mal algo. En el supermercado, la mayoría de los ingredientes que compró Otonashi Chiya eran los favoritos de Recé, porque el apetito de Recé era mucho mayor que el suyo. Ella comía al menos el doble que él en cada comida. Aunque el maestro dice que no se ha conmovido en absoluto, es muy cariñoso conmigo en este aspecto. En ese momento, Recé dijo de repente con un significado más profundo: si no, después de que el maestro se retire del departamento militar de Leningrado, ¿por qué no vienes a mi casa y eres mi chef personal? Otonashi Chiya pensó que Recé, una asesina, estaba bromeando cuando le dijo esas cosas, pero estaba aburrido y respondió: eso no debe hacerse. ¿No tendré ingresos después de jubilarme? Los ingresos son un pequeño problema. Puedo apoyar al maestro para siempre, dijo Recé con una sonrisa. Otonashi Chiya simplemente sonrió levemente y no respondió. Cuando regresaron al departamento militar de Leningrado, vieron a Shen Yue parado frente a la puerta principal del departamento militar. Cuando Shen Yue vio a Otonashi Chiya regresar con Recé, cargando cosas, sus ojos se entrecerraron levemente. Me preguntaba qué ibas a hacer. ¿Resulta que tuviste una cita con Recé? Preguntó Shen Yue con frialdad. No, solo fui a comprar comida. Ella insistió en venir, explicó Otonashi Chiya. Shen Yue no quería darle más vueltas al asunto porque tenía asuntos serios que atender. Vayamos al grano. Hay otro demonio que necesita ser cazado, en el distrito de Pushkin. Recibió una notificación del ministro Lie Wan. Cuando fue a buscar a Otonashi Chiya, descubrió que no estaba en su dormitorio, así que lo esperó directamente en la puerta principal. Entonces dejaré estas cosas aquí temporalmente. Vámonos ya. Otonashi Chiya dejó temporalmente los ingredientes recién comprados en la oficina de seguridad. Podría recogerlos a su regreso. ¡Ay, ay! ¿Vamos a cazar demonios? Recé se emocionó de inmediato. Luego, quédate detrás de nosotros obedientemente. No nos arrastres. Shen Yue miró fríamente a Recé. No te preocupes, definitivamente no te hundiré, dijo Recé con confianza. Posteriormente, los tres tomaron un vehículo especial hasta el lugar de la misión. Al llegar, Shen Yue dijo: la información dice que hay 2 demonios en diferentes lugares. Iré en esta dirección, y Otonashi y Recé, ustedes 2 vayan en esa dirección. Estaba acostumbrada a trabajar sola y no tenía problemas para cuidar de sí misma, pero no era buena protegiendo a la gente. Entonces, aunque no estaba muy dispuesta, todavía tenía que dejar que Recé y Otonashi Chiya actuaran juntos. Después de separarse, Otonashi Chiya y Recé se dirigieron en la dirección indicada por la información. Otonashi Chiya permaneció en silencio, y Recé también estaba inusualmente callada, tal vez porque se puso seria durante una misión tan crucial. Debería estar aquí. En ese momento, Otonashi Chiya encontró la ubicación, pero no vio al supuesto demonio. En un momento en el que la atención de Otonashi Chiya debería estar más centrada en el frente, antes de que sus palabras cayeran, una repentina ráfaga de viento sopló desde detrás de su cuello. Recé atacó repentinamente la nuca de Otonashi Chiya con la mano. Si la posición y la fuerza eran precisas, podría dejar inconsciente a alguien al instante. Mientras lo golpeaba, le susurró al oído: lo siento, maestro. La próxima experimentación humana podría ser muy dolorosa. Pero al momento siguiente, Recé se dio cuenta de que algo andaba mal, porque no sintió ningún impacto en su cuello. Otonashi Chiya se giró lentamente. La mano de Recé aún estaba cerca de su cuello, pero su cuerpo era como un espíritu, ignorando el impacto físico.
Miró directamente a los ojos de Rece y dijo fríamente, sin expresión. Señorita Rece, como era de esperar, usted es un problema. Capítulo 104 El hombre del arma bomba modelo de IA Gemini, 2, 5, Flash Capítulo 104 Arma bomba humana. Mientras tanto, Shen Yue, que no había encontrado ningún demonio en otra dirección, se dio cuenta de que algo andaba mal. Ella no sabía cuál era la situación, pero su intuición le decía que algo terrible debía haber sucedido. Como no sucedió en su lado, era muy probable que sucediera en el lado de Otonashi Chiya y Rece. De todas formas, ella quería ir y ver qué estaba pasando primero. En ese momento, Shen Yue corrió hacia Otonashi Chiya a toda velocidad. Aunque sabía que su fuerza era extremadamente poderosa, más valía prevenir que lamentar. Auge. Tan pronto como Shen Yue se puso en marcha, escuchó una gran explosión en la distancia, que resultó estar en dirección a Otonashi Chiya y Rece. Algo terrible realmente había sucedido. La preocupación apareció inmediatamente en los hermosos ojos de Shen Yue, y llevó su velocidad al límite. Siendo observada directamente por las pupilas de sangre de Otonashi Chiya, el rostro de Rece instantáneamente se volvió incrédulo. ¿Cómo puede ser esto? Ella había aprendido sobre la habilidad de Otonashi Chiya a partir de informes de inteligencia. Parecía que podía hacer que su cuerpo fuera intangible como un alma. Pero sus acciones esta vez ya habían asegurado la mayor tasa de éxito posible. Esta misión de exterminio fue una misión falsa emitida por el alto mando militar en conjunto con sus acciones, cuyo propósito era desviar temporalmente a Shen Yue y también encontrar fácilmente una escapatoria para capturar a Otonashi Chiya. Justo ahora, ella había juzgado que la atención de Otonashi Chiya estaba centrada en el frente, y debería haber estado completamente desprevenido, por lo que aprovechó la oportunidad decisivamente para emboscar a Otonashi Chiya. Sin embargo, la inteligencia de Rece aún estaba lejos de ser suficiente. No esperaba que Otonashi Chiya supiera todo sobre ella y además había subestimado su vaporización. Si no me equivoco, debería ser un asesino enviado por el alto mando de la Unión Soviética, ¿verdad? En ese momento, Otonashi Chiya desapareció en el suelo y reapareció detrás de Rece. Antes de que terminara de hablar, su ojo izquierdo lo fulminó con la mirada y un vórtice espacial torció instantáneamente el cuello de Rece. Sin embargo, Rece no cayó. Se agarró la cabeza torcida con la mano y, de repente, se giró, golpeándola contra Otonashi Chiya. Al mismo tiempo, tiró del anillo del collar que llevaba alrededor del cuello. La cabeza que volaba hacia Otonashi Chiya explotó en ese instante, y el cuerpo de Rece también explotó, con una potencia mucho mayor que la de una granada de mano común. Estallido. La maleza y las flores silvestres circundantes fueron destruidas instantáneamente por la explosión, y el suelo también se agrietó. Solo Otonashi Chiya salió completamente ileso. Su vaporización evitó el poder destructivo generado por la autodetonación de Rece. Cuando el humo espeso se dispersó, un Rece completamente diferente apareció ante sus ojos. Su cabeza perdida se había recuperado, o mejor dicho, se había transformado en la singular cabeza con forma de torpedo del diablo bomba. Sus dos brazos, que habían sido arrancados por su propia explosión, también volvieron a crecer rápidamente, convirtiéndose en dos brazos de demonio formados por innumerables fusibles. También tenía una falda adicional llena de una gran cantidad de explosivos. Esta era claramente la aparición de un humano con arma bomba. En la obra original, Rece no reventó su ropa durante su primera transformación. Solo reventaría su ropa si su cuerpo físico hubiera sido destruido y se transformara nuevamente bajo circunstancias específicas. Pero no importa que, definitivamente no me atrevería a describirlo en detalle, tengo miedo de que me pongan en la pequeña habitación oscura. Parecía que Rece iba a darlo todo. Todavía subestimé la fuerza del maestro. A pesar de haber sido expuesta, el tono de Rece era tan agradable como siempre. Ríndete, no eres mi oponente. ¿Por qué no me dices cuáles son las intenciones de tu alto mando de la Unión Soviética? Otonashi Chiya también tuvo el tiempo de charlar con Rece. Aunque ahora era seguro que Rece acababa de intentar emboscarlo, siempre sintió que las verdaderas intenciones del alto mando de la Unión Soviética no eran tan simples. De lo contrario, el plan de seducción inicial parecería tener poca importancia. Con la habilidad de Rece, ¿por qué necesitaría seducción para atacar a alguien? Solo que esta vez, el objetivo era Otonashi Chiya. ¿Cómo sabré si soy tu oponente si no lo intento primero?
El significado de Rece era muy claro: nunca se detendría hasta completar las órdenes del alto mando. Había sido entrenada durante mucho tiempo para ser una máquina de guerra que no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. En la obra original, Rece intentaba no matar a nadie que no fuera necesario, pero una vez que obstaculizaban sus planes, sin importar quiénes fueran, no mostraba piedad. Después, donaba dinero discretamente a las víctimas. Solo se puede decir que, aunque no se detendría ante nada para lograr sus objetivos, todavía tenía un corazón bastante bondadoso. Otonashi Chiya negó con la cabeza levemente, su expresión se volvió fría y seria, ya no hablaba. Rece se movió primero nuevamente, apareciendo frente a Otonashi Chiya, levantando su mano y apuntándola a la cara de Otonashi Chiya. ¡Bum! En ese momento, el brazo de Rece era como un lanzacohetes RPG, y la explosión causada por su palma podría afectar al menos 10 metros hacia adelante. Una persona común volaría en pedazos al instante, e incluso el cazador de demonios de la seguridad pública de la obra original moriría instantáneamente. Salvo los mejores cazadores de demonios de la seguridad pública, todos los demás morirían instantáneamente a manos de Rece. Sin embargo, Otonashi Chiya todavía estaba completamente ileso. A menos que Rece pudiera bombardearlo continuamente sin interrupción durante un largo tiempo, el poder de la explosión sería inútil y nunca podría romper su vaporización. Al ver esto, Rece no pudo evitar quedarse atónita por un momento, pero todavía no lo creía. Ella saltó fácilmente más de 10 metros de altura, su pierna se transformó en una cabeza de misil en el aire, y la pierna con la cabeza del misil cayó sobre la corona de Otonashi Chiya. Estallido. La cabeza del misil explotó instantáneamente, abriendo un enorme cráter en el suelo y todas las malas hierbas y flores silvestres del suelo quedaron completamente destruidas. Otonashi Chiya todavía estaba sano y salvo, incluso permaneciendo quieto en el mismo lugar. En el momento en que Rece aterrizó, usó su otra pierna para lanzar una patada alta hacia la cabeza de Otonashi Chiya, y esa pierna también se transformó en una cabeza de misil. No creía que la extraña habilidad de Otonashi Chiya pudiera durar mucho tiempo. Normalmente, usar constantemente el poder diabólico eventualmente la llevaría a sucumbir al costo del contrato, así que intentó usar una densa potencia explosiva tanto como fuera posible para que Otonashi Chiya esperara lentamente la muerte. Rece, que no tenía una inteligencia completa sobre vaporización, no podía imaginar cuál era la debilidad de vaporización. ¿Ya hiciste suficiente ruido? Ya es mi turno. En ese momento, Rece de repente escuchó una voz fría de Otonashi Chiya, y sus pupilas se contrajeron de repente. En este estado de transformación corporal y espiritual, ¿podría él también lanzar un ataque contra ella? Después de que la patada alta de Rece pasó a través de la cabeza de Otonashi Chiya y explotó, el cuerpo de Otonashi Chiya se materializó instantáneamente y una mano agarró la pierna derecha de Rece, que acababa de pasar a través de su cabeza y se estaba reparando a sí misma después de la explosión. Planeaba aprovechar esta oportunidad para perfeccionar sus habilidades de combate físico usando Rece. De todos modos, él era invencible, al igual que Madara, quien podía matar instantáneamente pero decidía no hacerlo, simplemente le encantaba jugar. Al sentir que le agarraban la pierna derecha, Rece se sorprendió instantáneamente y le resultó difícil comprender qué tipo de poder diabólico poseía Otonashi Chiya. Otonashi Chiya ejerció fuerza y el centro de gravedad de Rece se desplazó, lo que provocó que la arrojara directamente al suelo. Cuando su mano estaba a punto de agarrar el cuello de Rece, el cuerpo de Rece se autodetonó instantáneamente, y todas las partes de su cuerpo, incluida la gran cantidad de explosivos en su falda, detonaron en ese momento. Estallido. Capítulo 105. ¿Quieres escapar? Modelo de IA Gemini 2.5 Flash. El poder de esta autodetonación fue suficiente para destruir todo en un radio de varios cientos de metros. Todas las malezas y árboles en un radio de varios cientos de metros fueron destruidos. Fue una suerte que esto sucediera en un páramo tan abierto. Si Rece se hubiera autodetonado en la base de entrenamiento del Escuadrón de Destrucción Demoníaca 1, entonces casi todos, excepto Otonashi Chiya y Kishibe, habrían sido aniquilados. Es una lástima, todavía eres demasiado lento. Otonashi Chiya no tenía polvo. Incluso el mayor poder explosivo era inútil contra Hoyoification. De hecho, mientras Rece se autodetonaba, incluso se asignó algunos puntos de atributo. Recientemente había acumulado 107 puntos de atributo.
Dado que iba a jugar con Rece en un combate cuerpo a cuerpo, entonces sus atributos de fuerza y velocidad naturalmente necesitaban ser aumentados. Ding. Asignación completada: fuerza más 40, velocidad más 40, vitalidad más 27. Fuerza 150. Velocidad 159. Vitalidad 467. En ese momento, Otonashi ya no estaba mirando al Rece que yacía en el suelo, desfigurado por su propia detonación, sino que miró al otro Rece frente a él. Esta también era una de las habilidades del humano armabomba. Cualquier parte de su cuerpo podía transformarse en varias bombas, y después de autodetonarse, podía reconstruir un nuevo cuerpo. En el instante antes de que estuviera a punto de autodetonarse, Otonashi ya vio personalmente a Rece volver a colocarse el anillo del collar alrededor del cuello. Weapon Human se reinicia o revive a ta manera. Mientras haya suficiente sangre y ella aún pueda moverse, o alguien ayude a activarla, un humano arma puede lograr una verdadera resurrección infinita. Sin embargo, Rece en su forma humana de arma bomba, aparte del delantal explosivo en su cuerpo, no tenía ropa en absoluto. Debido a que la reciente autodetonación había destruido por completo su uniforme militar, pero debido al misterioso poder de Fujimoto, un par de bragas de un blanco puro apareció de la nada, ya que Fujimoto recordó de repente que estaba dibujando un manga shonen. No es muy bueno para una chica soltera aparecer así delante del sexo opuesto, ¿verdad? En ese momento, Otonashi ya bromeó casualmente. ¿No dije que no sería un problema si me casaba con el maestro? Rece habló de casarse con el maestro, pero usó la explosión detrás de ella para acelerar, cargando hacia su amado maestro a una velocidad subsónica, como el lanzamiento de un misil. No gracias, no puedo soportar ese tipo de amor. En el breve momento en que Otonashi ya estaba charlando, el Rece subsónico atravesó su cuerpo. Inmediatamente se giró y lanzó una pierna hacia la espalda de Rece. Rece sabía que Otonashi ya haría esto y aprovechó la oportunidad para detonar inmediatamente todas las bombas en su espalda. A través de la batalla anterior, había adquirido una comprensión más profunda del poder diabólico de Otonashi. Aunque la espiritualización de su cuerpo era muy complicada, volvía a una forma física cuando atacaba. Por lo tanto, esta vez fue una finta. Esperó deliberadamente que Otonashi ya contraatacara antes de detonar las bombas, con la esperanza de golpear su cuerpo físico. Sin embargo, las fantasías son hermosas, la realidad es cruel. La vacuificación era la habilidad propia de Otonashi ya. ¿Podría Rece pensar en algo que él no pudiera? Estallido. Cuando terminó el bombardeo, la esperanza que acababa de surgir en el corazón de Rece se desvaneció nuevamente, porque un puño emergió del humo frente a ella, estrellándose contra la cara de Rece, o más precisamente, su cabeza alienígena. La fuerza actual de Otonashi ya era más de 10 veces mayor que la de una persona común. Con un puñetazo con toda su fuerza, envió todo el cuerpo de Rece a volar mientras ella todavía estaba en el aire. Como un humano con arma bomba, las fortalezas de Rece residían en su poder destructivo y fuerza explosiva, tanto en términos de fuerza como de velocidad. Su poder defensivo también era extremadamente fuerte, pero no al alcance de la defensa absoluta e inamovible de Shen Yue. Rece se estabilizó nuevamente con una explosión detrás de ella. Ya no se atrevió a atacar fácilmente a Otonashi ya. TSK. Rece no pudo evitar dejar escapar un suave chasquido con la lengua. El poder diabólico que Otonashi ya mostraba actualmente le daba una sensación de ser completamente inquebrantable, como si no tuviera debilidad alguna. Habiendo sido entrenada especialmente por el alto mando militar, había estudiado casi todos los poderes diabólicos documentados en registros más de una vez, y nunca había visto un poder diabólico sin debilidades. Ella todavía creía que el poder diabólico de Otonashi ya no podía estar exento de debilidades. Simplemente aún no las había descubierto. Pero ella no se atrevía a actuar precipitadamente ahora. Realizar continuamente ataques ineficaces solo desperdiciaría su sangre. Porque cada vez que el os demonio pistola barra humano armado detonaba una parte del cuerpo y luego la regeneraba, consumiría su sangre. Una vez que su sangre fuera consumida hasta cierto punto, ella sería incapaz de usar el poder del os demonio pistola barra humano armado, ni podría revivir, o incluso mantener su forma de os demonio pistola barra humano armado. ¿Qué pasó aquí? Justo en ese momento, Shen Yue finalmente llegó. Su velocidad ya era lo suficientemente rápida, pero la batalla de Otonashi ya y Rece ocurrió en un instante.
Al ver la desordenada escena cercana y al monstruo frente a Otonashi Chiya que parecía humano pero era más como un demonio, Shen Yue se dio cuenta de inmediato de que el monstruo debía ser un enemigo. Otro tipo problemático. El tono de Rece sonaba muy impotente. Otonashi Chiya sola ya la había dejado completamente perdida, y ahora había aparecido otro Shen Yue, con quien tampoco era fácil tratar. Sintió que su misión de hoy era sin duda un fracaso y que no tenía más opción que escapar. Quedarse allí incluso un momento más se sentía peligroso. Esta voz algo familiar sorprendió instantáneamente a Shen Yue. ¿No es esta la voz de Rece? Este monstruo, ni humano ni demonio, podría ser Rece. Al ver que Rece de repente se daba la vuelta y huía, Shen Yue inmediatamente lo persiguió. Pero impulsado por explosiones de bombas, Rece podía alcanzar velocidades subsónicas a su máxima velocidad. Shen Yue no podía alcanzarlo en absoluto, ya que incluso su extraordinaria velocidad no podía compararse con la de un demonio anfitrión pistola bomba / humano armado. ¿Tratando de escapar? Naturalmente, Otonashi Chiya no se quedaría mirando a Rece escapar de esa manera. Su ojo izquierdo se inyectó en sangre, instantáneamente enfocándose en Rece, y un vórtice espacial capaz de absorber a Rece se formó instantáneamente. Incluso si la velocidad de Rece alcanzara niveles subsónicos, sería inútil. A menos que fuera un movimiento instantáneo como el dios del trueno volador, casi nadie podría escapar de la transferencia de poder divino. Además, Minato solo se enfrentó a un único poder divino y casi no tuvo tiempo de usar el dios del trueno volador. La velocidad de transferencia del poder divino dual sería mucho más rápida que la de un solo poder divino. Sin preparación psicológica, nadie puede evadir el primer golpe mortal del poder divino dual. En ese momento, Rece solo sintió que el espacio a su alrededor se distorsionaba. No entendía en absoluto lo que estaba sucediendo y fue absorbida por el vórtice espacial antes de poder reaccionar. ¿Desapareció? Al ver que Rece desaparecía repentinamente frente a él, Shen Yue se detuvo de inmediato. Bastardo. Shen Yue pensó que Rece había escapado con éxito y se enfureció de inmediato. Ella ya entendía que esta mujer se había acercado a ella y a Otonashi con malas intenciones desde el principio, y había usado esta misión para marginarla temporalmente. El desastre en los alrededores debe haber sido causado por Otonashi peleando con esta mujer hace un momento. Esta fue la primera vez que Shen Yue sintió tanta ira en su vida. Capítulo 106 Privación de su libertad personal. Actualización adicional. Modelo de IA Gemini 2.5 Flash. Al ver la expresión extremadamente enojada de Shen Yue, Otonashi Chiya inmediatamente explicó: no hay necesidad de preocuparse, Rece no escapó. La capturé. ¿La capturaste? Shen Yue se sorprendió al instante. ¿Dónde la capturaron? Ella solo había visto a Rece desaparecer repentinamente y no se había dado cuenta cuando Otonashi Chiya hizo su movimiento. Sin embargo, recordó que el cuerpo de Rece tenía una distorsión espacial familiar en ese momento, similar a cuando Otonashi Chiya rompió su defensa absoluta antes. A juzgar por esto, debe ser el poder diabólico de Otonashi Chiya otra vez. No diré dónde la capturé. Hablaré con ella brevemente más tarde. Regresemos al departamento militar. Otonashi Chiya le dijo a Shen Yue: no hay demonios cerca. Debe ser una misión falsa. Rece probablemente también sea un asesino enviado por el alto mando militar. De lo contrario, el departamento militar no cometería un error tan insignificante, sin rastro de demonios en el lugar de la misión. Mientras hablaba, Otonashi Chiya y Shen Yue abandonaron el área. En cuanto al desorden cercano, no le importó. Después de todo, Rece lo causó, no él. ¿Alto mando militar? ¿Por qué enviarían a un asesino a matarte? Shen Yue se sintió un poco confundido. Tal vez piensan que mi fuerza es demasiado grande y me ven como una amenaza, supuso Otonashi Chiya. Aparte de esto, no había otra explicación plausible. Nunca había ofendido al ejército soviético, y como actualmente trabajaba para el departamento militar de Leningrado, incluso podría considerarse que trabajaba para el ejército. Esos malditos bastardos. El bonito rostro de Shen Yue se oscureció instantáneamente. Había tenido muchas interacciones con el alto mando militar, por lo que sabía quiénes eran los funcionarios de alto rango dentro del ejército. Después de lo sucedido, ella ya albergaba intenciones asesinas hacia esos viejos. Tranquilízate un poco. Hablaré primero con Rece.
Otonashi Chiya notó la intención asesina que emanaba de la expresión fría de Shen Yue. Este era su asunto con el alto mando militar, y no quería que Shen Yue se involucrara. Sobre todo porque podría haber otros humanos arma dentro del ejército. Muchos niños fueron encerrados en cuartos secretos por el ejército para modificar sus planes. Debería haber más que solo Rece como humano arma. Las habilidades de combate físico de Shen Yue eran realmente fuertes, pero su defensa absoluta no podía considerarse realmente absoluta. Enfrentarse a un humano arma seguía siendo peligroso. Shen Yue se calmó y decidió ver qué podía sacar Otonashi Chiya de Rece, mientras tanto, en el espacio Kamui. Mirando este espacio completamente desconocido, Rece aún no había abandonado su forma humana de arma bomba. Inmediatamente adoptó una postura de lucha, cautelosa ante cualquier situación que pudiera surgir en cualquier momento. Cuanto más desconocido es el entorno, más probable es sentir una sensación de miedo desconocida, especialmente en este oscuro espacio Kamui, donde no había nada más que innumerables pilares grises y un silencio sepulcral. Señorita Rece, ya es hora de que me diga la verdad, ¿no? En ese momento, Rece de repente escuchó la voz de Otonashi Chiya, pero no vio su figura. Ella miró a su alrededor y no vio a nadie. La voz parecía venir del aire. Maestro, ¿qué es este lugar? Tengo un poco de miedo. Incluso ahora, Rece todavía estaba de humor para hablar en tono de broma. Donde esté este lugar no importa. Solo necesitas saber que, sin mi permiso, nunca podrás irte de aquí. Otonashi Chiya habló con calma. Dime la verdad. Si eres sincero conmigo, puede que me anime y te deje ir. Parece que no tengo muchas opciones, ¿verdad? Rece no dudó de las palabras de Otonashi Chiya. Porque acababa de observar que ese mundo desconocido no tenía un final visible, solo innumerables pilares grises, aparentemente completamente aislados del mundo exterior. Aunque no esperaba que Otonashi Chiya la dejara ir, no tuvo más remedio que confesar con sinceridad. No podía quedarse sentada esperando la muerte. Rece sintió que no había necesidad de seguir desperdiciando sangre para mantener su forma de humano arma, por lo que inmediatamente volvió a su forma humana original. El verdadero propósito de mi misión esta vez no era asesinarte, sino incapacitarte, preferiblemente en un estado inconsciente, y traerte de regreso al ejército para ser modificado en una máquina de guerra como yo, para ser usado por los militares. Porque el alto mando militar cree que su fuerza es demasiado grande, lo que los hace sentir amenazados, y especialmente no están dispuestos a ver crecer la fuerza de Japón. Rece prácticamente había revelado las verdaderas intenciones del alto mando militar, evitando solo ligeramente el término habitación secreta. Estaba bien hablar de otras cosas, pero solo la habitación secreta era ultra secreta. Como agente especial, no podía revelarla ni aunque eso significara la muerte. Pero Rece no se habría dado cuenta de que Otonashi Chiya, con su vista de Dios, inmediatamente pensó en la habitación secreta. Ser llevado de vuelta al ejército y modificado para convertirlo en una máquina de guerra como Rece. ¿No sonaba exactamente como ser obligado a someterse a experimentos con humanos armados? Otonashi Chiya podía decir que Rece probablemente no estaba mintiendo, ya que explicaba perfectamente la actuación anterior de Rece. Entonces, no querías matarme, sino modificarme para convertirme en una máquina de guerra como tú, completamente privado de libertad personal, ¿es así? Otonashi Chiya preguntó con un tono frío. La expresión de Rece cambió levemente al instante, porque las palabras de Otonashi Chiya golpearon precisamente su dolor más profundo. Su mayor sueño era la libertad, pero desde el momento en que fue encerrada en una habitación secreta por el ejército soviético cuando era niña, toda su vida estuvo destinada a ser sin libertad. Sí. Después de un momento de silencio, Rece todavía lo admitió. En ese momento, sintió un poco de culpa, pues ¿quién querría verse privado permanentemente de su libertad personal? Pero también se sentía indefensa, incapaz de desobedecer órdenes. De todos modos, ya no tengo ninguna razón para vivir, maestro, simplemente máteme directamente. Rece no creía tener ninguna esperanza de salir de allí, así que buscó la muerte. Aunque los humanos armas son invencibles, hay maneras de evitar que resuciten. Después de matarlos, basta con no proporcionarles sangre ni ayudarlos a activarse. Entonces mantén mi cuerpo encerrado aquí para siempre, para que los militares no me encuentren y me resuciten.
Rece solo parecía estar bien en la superficie. En realidad, este espacio Kamui ya le había provocado trastorno de estrés postraumático, como si hubiera regresado a esa habitación secreta donde se sometía a experimentos de modificación diarios. Como nunca podría volver a salir, sintió que era mejor morir. Vivir una existencia precaria allí era simplemente ser transferida de la jaula militar a otra jaula. No. Otonashi Chiya se negó sin piedad. Matarte no te dejaría salir fácilmente. Ya que quisiste privarme de mi libertad personal, entonces haré lo mismo contigo. Por lo tanto, te ordeno que mates a todo el alto mando militar. En ese momento, Rece miró ligeramente hacia arriba y vio lo que parecía ser un par de Mangekyo Sharingan en el vacío, con una profunda intención asesina que emanaba de las pupilas de sangre en forma de Kamui, refiriéndose a una característica física. Capítulo 107. Plan de venganza. Actualización adicional. Modelo de IA Gemini 2.5 Flash. Debido a las acciones del ejército soviético en la historia original, Otonashi Chiya ya albergaba una fuerte aversión por el alto mando militar. Ya era bastante bueno que no hubiera hecho nada al ejército soviético, pero el alto mando militar lo había provocado activamente. Por lo tanto, ciertamente no se tragaría fácilmente ese insulto. Ni siquiera consideraría excesivo masacrar a todos los miembros de alto rango del ejército soviético. Sin embargo, a Otonashi Chiya solo le resultaría muy difícil lograrlo. Incluso con la banda, había confiado en el poder de la seguridad pública de Tokio y la policía. ¿Cuánto más con el ejército soviético? El ejército soviético y esa banda ni siquiera estaban al mismo nivel de existencia. Y RC, como máquina de guerra interna del ejército soviético, desempeñaría un papel muy importante. Si RC actuaba con él, la eficiencia de masacrar al alto mando militar sería mucho mayor, ya que RC estaba muy familiarizado con la estructura interna del ejército. ¿Tú, esto? ¿Hablas en serio? RC no esperaba que Otonashi Chiya tomara tal decisión. Levantó la vista con asombro al ver las tenues pupilas color sangre, refiriéndose a un rasgo físico en el vacío. Por supuesto que hablo en serio. Ninguno de los miembros del alto mando militar quedará con vida, a excepción de las personas inocentes que no están involucradas en este plan, dijo Otonashi Chiya con frialdad. Maestro, debe considerar esto con cuidado. Si regresa directamente a Japón ahora y busca la ayuda del gabinete, el alto mando militar debería cancelar el plan. RC aconsejó amablemente, pero si el maestro insiste en eliminar al alto mando. Hay varias otras máquinas de guerra como yo. Como mucho, solo puedo atar a una o dos de ellas, y luego hay una gran cantidad de cazadores demonios. Naturalmente, sabía que no tenía otra opción, pero no quería que Otonashi Chiya se arriesgara a enfrentarse a todo el ejército soviético, porque se sentía culpable hacia Otonashi Chiya. Si Otonashi Chiya insistiera en ir, entonces no diría nada más. De hecho, ella misma había albergado durante mucho tiempo resentimiento hacia los militares, pero siempre había tenido que soportarlo, ya que no era realmente una máquina carente de emociones o quejas. Si había una posibilidad real de hacerlo, ella quería intentarlo. Como de cualquier manera era la muerte, no tenía margen de negociación con Otonashi Chiya. Era mejor ir con todo. Aunque RC había experimentado personalmente el poder de Otonashi Chiya, no había presenciado la verdadera fuerza de Otonashi Chiya, por lo que sintió que Otonashi Chiya sola tratando de enfrentar a todo el ejército soviético todavía era un poco demasiado difícil. Ya lo he decidido, así será. Te dejaré salir cuando regrese al dormitorio, de lo contrario, Shen Yue definitivamente causará problemas innecesarios en cuanto te vea. De lo contrario, si Shen Yue veía a RC más tarde, probablemente estallaría una pelea de inmediato y Otonashi Chiya ni siquiera tendría tiempo para explicarlo, teniendo que mediar primero. Con eso, Otonashi Chiya cortó su conexión con el espacio Kamui. Él no entró personalmente al espacio Kamui para hablar con RC cara a cara porque una vez que entrara al espacio Kamui, no podría desmaterializarse. El principio de la desmaterialización era transferir su cuerpo del mundo real al espacio Kamui, excepto que su caparazón intocable permanecía en el mundo real. Por lo tanto, confrontar a RC directamente en el espacio Kamui conllevaba cierto riesgo, y una conversación tan remota también era más conveniente. ¿Cómo estuvo? ¿Descubriste algo? En ese momento, Shen Yue preguntó algo impaciente. Claramente ella se preocupaba mucho por los asuntos de Otonashi Chiya. Me enteré. El alto mando militar me considera una amenaza y quiere convertirme en una máquina de guerra como RC.
Otonashi Chiya le explicó aproximadamente a Shen Yue. ¿Máquina de guerra? ¿Esa es la apariencia demoníaca de Rece, ni humana ni demoníaca, de hace un momento? Preguntó Shen Yue sin poder evitarlo. Algo así. Esta cosa se llama humano arma, una nueva criatura formada tras fusionarse con el corazón de un demonio de tipo arma. No es ni humano, ni demonio, explicó Otonashi Chiya con calma. Ya veo. Shen Yue nunca había oído hablar de un arma humana antes. Después de todo, muy pocas personas en todo el mundo sabían acerca de los humanos arma, y el ejército soviético no le había contado este secreto a Shen Yue. Luego, Otonashi Chiya le contó a Shen Yue sobre la habitación secreta donde se llevaban a cabo experimentos y modificaciones humanas. Al escuchar la descripción, el lindo rostro de Shen Yue cambió levemente al instante, mientras recordaba el plan de crianza de Gu que había experimentado en la pandilla hace muchos años. Esto es simplemente... Shen Yue se dio cuenta de repente, comprendiendo abruptamente por qué los militares habían ocultado al mundo el plan de crianza de Gu de la banda, el plan de crianza de Gu de la pandilla y los experimentos humanos de los militares eran simplemente dos caras de la misma moneda. La única diferencia podría ser que el plan de crianza de Gu de la pandilla era comparativamente más cruel e inhumano. No solo secuestraba a niños que ya tenían familias, sino que también consideraba las vidas de todos los niños como basura, lo que hacía que el ejército pareciera menos oscuro en comparación. La decisión de los militares de destruir esa banda probablemente se debió al temor de que la exposición del plan de crianza de Gu de la banda pudiera implicar experimentos humanos por parte de los militares, por lo que actuaron preventivamente para eliminar el riesgo. Simplemente que... Otonashi Chiya estaba algo desconcertado. No sabía lo que Shen Yue estaba pensando ni tampoco cuál era el plan de la pandilla para criar a Gu. Quiero decir que el ejército es simplemente demasiado detestable. Shen Yue parecía no estar dispuesto a mencionar su pasado. Ella especialmente no quería que Otonashi Chiya supiera que ella personalmente había asesinado a muchos niños inocentes como ella durante el plan de crianza de Gu, temiendo que a Otonashi Chiya le desagradara por eso. Otonashi Chiya no dijo nada más. No pensaba contarle a Shen Yue sobre su plan de venganza. Porque no quería que Shen Yue se involucrara, ya que no la beneficiaría. Otonashi, matemos a esos viejos juntos. Sin embargo, justo en ese momento, Shen Yue habló de repente, su tono frío y lleno de intención asesina. Al escuchar esto, Otonashi Chiya se sorprendió, no esperaba que Shen Yue hiciera esta solicitud de manera proactiva. ¿Estás segura? Este asunto no te concierne. No tienes por qué arriesgarte, le recordó rápidamente Otonashi Chiya. La razón es simple. Quieren hacerte daño, así que quiero matarlos, dijo Shen Yue muy directamente. Esta frase reveló directamente muchas cosas, pero ella no mostró timidez, solo una fuerte intención de matar hacia esos viejos en el ejército. Otonashi Chiya quedó momentáneamente atónito por la contundente declaración de Shen Yue. Como ese fue el caso, decidió no ocultar más su plan de venganza a Shen Yue. Al igual que tú, también me estoy preparando para actuar contra el alto mando militar, pero utilizaré la familiaridad de Rece con el funcionamiento interno del ejército. De esta manera, la eficiencia será mucho mayor, explicó Otonashi Chiya bruscamente su plan. Rece, Shen Yue guardó silencio un momento. Si se puede confiar en ella, creo que está bien. Aunque esa mujer le desagradaba mucho, tenía que admitir que si Rece los ayudaba, la dificultad de eliminar al alto mando militar disminuiría drásticamente. Capítulo 108. El maestro es demasiado duro. Modelo de IA Gemini 2.5 Flash. Entonces la liberaré ahora. Tan pronto como terminó de hablar, el ojo derecho de Otonashi Chiya formó un vórtice espacial, transfiriendo a Rece fuera de su espacio Kamui. Naturalmente, no quería que Rece permaneciera en su espacio Kamui, porque cada vez que usaba intangibilidad, su cuerpo se transfería automáticamente al espacio Kamui, volviéndose tangible. Se sentía tan incómodo como tener a alguien constantemente detrás de él, como una espada de Damocles colgando sobre su cabeza, por lo que no dejaba que nadie permaneciera en su espacio Kamui por un período prolongado. De repente, al ser teletransportado de nuevo al mundo real, Rece estaba un poco desorientado. Al ver a Rece aparecer de repente, Shen Yue no quiso reconocerla. Las acciones anteriores de la mujer la habían enfadado mucho.
Si no fuera por el plan de Otonashi que requería la ayuda de Rece, ella habría actuado contra la mujer en ese mismo momento. Shen Yue originalmente pensó eso. Pero cuando vio a Rece aparecer sin ropa, ya no pudo ignorarla más. Tú. Shen Yue de repente recordó que Rece era igual cuando estaba en su forma de humano arma, pero la cabeza alienígena era tan llamativa que no le había prestado mucha atención. Ella no esperaba que Rece todavía fuera así después de volver a su forma humana. Al ver la mirada visiblemente vacilante de Shen Yue, Rece comprendió aproximadamente que Shen Yue estaba muy preocupado por su apariencia actual. No puedo evitarlo, mi amo fue muy contundente conmigo. Rece se cubrió el pecho tímidamente con ambas manos, pero no se ocultó por completo. Shen Yue no pudo soportar mirar más e inmediatamente cubrió los ojos de Otonashi Chiya con su mano. Primero ponte algo de ropa. Otonashi Chiya sacó directamente un uniforme militar de su espacio Kamui y se lo arrojó casualmente a Rece. Si Rece regresara en ese estado, ciertamente sería indigno, y si otras personas desinformadas la vieran, podrían confundirlo con un pervertido. Además, su mirada no tenía dónde posarse. No era un problema cuando se enfrentaba a la humana arma bomba en combate, pero se sentía completamente diferente ahora que había vuelto a su forma humana. Al ver aparecer un uniforme militar desde el vórtice espacial familiar, Rece recordó inmediatamente que el vórtice espacial que la había absorbido antes era exactamente el mismo que este. Como era de esperar, sigue siendo mi amo favorito, tan gentil y considerado. Rece dejó de bromear y rápidamente se puso el uniforme militar. Aunque el uniforme militar de Otonashi Chiya era un poco grande para ella, era pasable. En ese momento, reflexionaba sobre las habilidades de Otonashi Chiya. El vórtice espacial que apareció esta vez y la anterior deberían ser puertas que conectan el mundo real con ese espacio misterioso. Que ella recordara, nunca había oído hablar de tal poder demoníaco. Pero ya no importaba. Ella ya no tenía ninguna intención de pelear contra Otonashi Chiya. Como Rece solo sabía que Otonashi Chiya tenía un espacio misterioso y podía atrapar personas en él, y no había presenciado todo el proceso de la intangibilidad de Otonashi Chiya transfiriéndose instantáneamente al espacio Kamui, Rece no pudo deducir el principio de intangibilidad de la nada. Qué desvergonzado, después de haber sido tan despiadado con Otonashi. Shen Yue no pudo soportar el comportamiento de Rece y dijo con frialdad. La expresión de Rece también se tornó seria. Expiaré mis pecados con acciones. No pido perdón al maestro. Haré todo lo posible por actuar. No hablemos de trivialidades. Después de aniquilar al alto mando militar, te liberaré. Otonashi Chiya dijo en ese momento, una vez que el alto mando militar se haya ido, serás libre. Podrás ir a donde quieras después, siempre y cuando no vuelvas a provocarme. Después de todo, no estaba seguro de si Rece realmente lo ayudaría. La actuación de Rece era muy difícil de discernir. Dijo estas palabras para darle esperanza a Rece, y fue muy claro en que el mayor sueño de Rece era la libertad. Con esta seguridad, Rece le serviría más fielmente. Rece se sorprendió de que Otonashi Chiya la liberara. Rió aliviada. De hecho, aunque el maestro no dijera estas palabras, lo ayudaría con todo mi corazón. Eso sería lo mejor, pero jamás me arrepentiré de mi palabra. Deberías pensar bien en tu futuro destino entonces. Otonashi Chiya cumpliría absolutamente lo que prometía. Ese siempre había sido su principio. Destino. Rece no pudo evitar preguntar: ¿el maestro realmente tiene tanta confianza al enfrentarse a todo el ejército? ¿Crees que ya has visto toda mi fuerza? Otonashi Chiya replicó con un tono tranquilo. Me parece que está bastante cerca, ¿verdad? Si te refieres a ese gigante que apareció cuando lidiaste con el huracán Diablo, el ejército ya lo sabe. Rece no estaba segura, por lo que su tono carecía de confianza. Sin embargo, al escuchar esto, sintió curiosidad por saber si Otonashi Chiya realmente tenía algo más oculto. Lo sabrás entonces. Otonashi Chiya dijo a la ligera. Las habilidades que había mostrado en la Unión Soviética eran limitadas. Nunca había manifestado plenamente la forma Susanoo, ni había llevado al límite el poder de su poder divino dual frente a otros, pues aún no se había topado con un oponente que pudiera obligarlo a usar toda su fuerza. Por ejemplo, en su pelea contra Rece esta vez, solo usó intangibilidad combinada con combate cuerpo a cuerpo, y finalmente atrapó a Rece en su espacio Kamui, poniendo fin a la batalla. Está bien.
Recé sintió que Otonashi ya no estaba presumiendo. De repente, ansiaba con ansias ver qué clase de poder desplegaría al enfrentarse a todo el ejército. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? En ese momento, Shen Yue preguntó. Recé es quien más conoce los asuntos internos del ejército. Dejemos que Recé nos dé algunas sugerencias primero. Dijo Otonashi Chiya. Si se dedicaba a elaborar estrategias, no era su fuerte. Siempre había confiado en su visión de Dios para que todo pareciera bajo control. Pero por mucho que entendiera la obra original, esta nunca describió en detalle los asuntos internos del ejército soviético. Así que la única sugerencia que podía ofrecer era enfrentarlos directamente, encontrar la base militar y tomar acción directamente. El personal del alto mando militar suele estar disperso. No deberíamos regresar al departamento militar de Leningrado ahora, porque hay informantes militares infiltrados allí. Si nos ven regresar sanos y salvos, informarán de inmediato de la situación a las Fuerzas Armadas. Recé dijo solemnemente. Deberíamos buscar temporalmente un lugar donde los informantes militares no puedan vigilarnos. Dentro de 2 días, esos miembros del alto mando se reunirán en la base militar de Moscú. Entonces podremos actuar y eliminarlos a todos. Estos 2 días utilizar información falsa para engañar a los militares y evitar que reaccionen demasiado rápido y sospechen. Sin embargo, la seguridad en la base de Moscú también será la más difícil de vulnerar en ese momento. Todos los humanos armados, excepto yo y los cazadores de demonios del Departamento Militar de Moscú, nos reuniremos allí. Capítulo 109 Juego de rol modelo de IA Gemini 2.5 Flash. Debido a la absoluta confianza de Otonashi Chiya, Recé también albergaba la esperanza de la libertad con la que soñaba. La absoluta confianza de Otonashi Chiya, por supuesto, tenía una razón cuando peleaba con Recé, solo estaba jugando, ni siquiera usaba a Susanoo o su poder furia. Si quisiera, podría cortar a Recé con una sola espada. Aunque Recé tenía un cuerpo inmortal, perder su capacidad de moverse le impediría reiniciarse y revivir. Las otras armas humanas del ejército soviético eran, como mucho, similares en fuerza a Recé. No serían mucho más fuertes que Recé. La fuerza absoluta de Otonashi Chiya podía aplastar a Recé y, por supuesto, también a otros humanos arma. ¿Qué importaba si se enfrentaba a muchos? Esta era una brecha que los números no podían salvar. Recé tenía muy claro que mientras pudiera aniquilar al alto mando militar, podría recuperar su libertad. Aunque esto no sería fatal para la Unión Soviética, la entidad más grande del mundo hoy en día, si un grupo del alto mando militar fuera asesinado, otro podría ser reemplazado. Después de todo, hacía décadas que había habido una purga importante, y en esa ocasión fueron asesinados mucho más que el alto mando militar. El objetivo de Otonashi Chiya esta vez eran solo los funcionarios de alto rango con poder de decisión y aquellos involucrados en esta operación, no otro personal militar inocente, a menos que insistieran en obstruir el plan de venganza de Otonashi Chiya. Además, cualquier persona inteligente entre el nuevo grupo de funcionarios de alto rango sabría aprender de la lección y ya no provocaría a Otonashi Chiya y Recé. En cuanto al paradero que Otonashi Chiya acababa de mencionar, Recé ya había pensado en ello. Aunque no se haga realidad, uno siempre necesita tener ideales. ¿Dónde podemos evitar la mirada militar? Llévanos allí directamente. En ese momento, Otonashi Chiya le dijo a Recé. Está bien. Posteriormente, Recé condujo a Otonashi Chiya y Shen Yue por varios desvíos, evitando por completo toda vigilancia militar. Como agente secreto, necesitaba saber dónde los militares habían colocado a sus informantes en todas partes, lo que facilitaba sus operaciones habituales de agente secreto, y su capacidad anti-reconocimiento también era extremadamente fuerte. Finalmente llegaron a una zona marginal. Este es un barrio marginal que prácticamente ha sido abandonado. El ejército tampoco ha colocado informantes en lugares tan insignificantes. Podemos quedarnos aquí temporalmente sin problema. Recé dijo: una vez compré una casa muy común aquí, originalmente para tenerla como respaldo cuando la necesitara para misiones, pero nunca esperé que fuera útil en un momento como este. Como dijo Recé, era en realidad una casita muy común, estimada a simple vista en no más de 100 metros cuadrados, y no se diferenciaba en nada de las demás casas pobres que la rodeaban. Cuanto menos distinguible fuera, mejor. Ah, cierto. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, Recé de repente recordó algo: hay algunas cosas un poco vergonzosas adentro.
Maestro, por favor no se burle de mí cuando las vea más tarde. Para nada, generalmente no me burlo de los demás casualmente. Dijo Otonashi Chiya. Sin embargo, sintió que incluso si deliberadamente quería burlarse de RC, dada la personalidad de RC, probablemente a ella no le importarían esas cosas. Luego RC abrió la puerta y Otonashi Chiya y Shen Yue inmediatamente vieron algunas cosas extrañas. En la casa, que solo tenía unas decenas de metros cuadrados, había numerosos escritorios y sillas, así como un podio y una gran pizarra, en la que quedaban algunas escrituras con tiza sin borrar. Pero todas estas cosas estaban cubiertas de polvo, evidentemente porque no habían sido utilizadas durante mucho tiempo. ¿Tú hiciste todas estas cosas? A Shen Yue le resultó un poco difícil entenderlo y le preguntó a RC. Sí, solo estaba aburrido en el pasado, eso es todo. RC sonrió con un dejo de burla. Shen Yue no le prestó más atención, ya que de todos modos no podía entender esas cosas. ¿Mentiste, no? Otonashi Chiya podía decir que lo que decía RC no era del todo cierto. Sabía que la libertad que RC buscaba era la vida cotidiana de la mayoría de la gente, ir a la escuela, hacer amigos, disfrutar de la comida deliciosa, etc. Esa vida cotidiana era un lujo para RC. RC dispuso deliberadamente el lugar para que pareciera un aula escolar, probablemente porque anteriormente había desempeñado los papeles de maestra y estudiante ella sola, como si hubiera jugado a luchar contra el propietario ella sola. De todos modos, ciertamente no era solo porque estaba aburrida. RC hizo una pequeña pausa, luego mantuvo una sonrisa serena y dijo: no hay nada que mentir sobre algo como esto, ¿verdad? En realidad, no hay nada que mentir. Al fin y al cabo, solo estás jugando a un juego de rol. Aparte de ser un poco infantil, no tiene nada de malo. Otonashi Chiya dijo con un dejo de burla. ¿Juego de rol? Shen Yue lo encontró aún más incomprensible ahora, mirando a RC con una mirada extraña. ¿Cómo podría un agente secreto del ejército ser tan infantil como un niño? RC se quedó en silencio inmediatamente. Esta reacción demostró claramente que había sido expuesta. Sin embargo, ella no estaba siendo deshonesta porque tuviera miedo de que la vieran como infantil. Simplemente no quería que los demás conocieran casualmente sus aspiraciones ordinarias. Todavía no puedo ocultárselo al maestro. En ese momento, RC dijo con franqueza: aunque soy un agente secreto, lo que menos me falta es aprender varias cosas y habilidades de combate, pero nunca he ido a la escuela. No me mires así, yo también quiero vivir una vida normal como todos los demás. Si quieres burlarte de mí, adelante. En fin, ahora solo soy un perro callejero patético. Desde que la habían expuesto, sintió que no había necesidad de seguir escondiéndose. Al escuchar a RC decir esto, Shen Yue, por el contrario, ya no tenía ganas de burlarse de ella. Después de todo, el pasado de RC era muy similar al suyo, pero ella era mucho más libre. Aparte de obligarla a trabajar en el departamento militar de Leningrado, el ejército apenas la restringía. Simplemente no le interesaba ir a la escuela. ¿De qué hay que burlarse? Entiendo tu deseo de libertad y una vida normal. Después de que este plan de venganza triunfe, podrás lograrlo como desees. Otonashi Chiya dijo con una expresión tranquila. RC se quedó atónito por un momento, luego asintió con seriedad. Sin embargo, después de ponerse serio por un rato, RC se volvió travieso otra vez entonces. Maestro, ¿puede cumplir una pequeña petición mía ahora? ¿Qué petición? Aunque Otonashi Chiya ya había adivinado vagamente cuál sería la solicitud. Maestro, ¿puede jugar un juego de rol conmigo? Yo seré el alumno, y el maestro será el maestro y me enseñará. RC inmediatamente suplicó en un tono ligeramente coqueto: por favor, maestro. ¿En qué se diferencia eso de obligar a alguien? Shen Yue dijo con seriedad. No es imposible. Respondió Otonashi Chiya. Si te quedas en un lugar como este durante un día o dos, sería aburrido no hacer nada. Al escuchar que Otonashi Chiya estaba de acuerdo, Shen Yue, que había sido sincera, inmediatamente cambió su tono. Entonces, de mala gana, jugaré con ustedes dos también. Capítulo 110. Centro Comercial del Sistema. Actualización adicional. Modelo de IA Gemini 2.5 Flash. Capítulo 110. Tienda del sistema. Capítulo adicional. Y así, Otonashi Chiya, RC y Shen Yue comenzaron a jugar un juego de rol aquí.
Otonashi Chiya interpretó al profesor, mientras que Reze y Shenjue interpretaron a los estudiantes. Aunque Otonashi Chiya nunca había enseñado antes, después de todo, era el único presente que había asistido a la escuela, y sus calificaciones en la escuela secundaria eran decentes. Puede que no comiera cerdo, pero al menos los había visto correr. Simplemente recordó cómo le enseñaban sus maestros y aplicó el mismo método a Reze y Shenjue. Sin embargo, antes de que el juego de rol pudiera comenzar, era necesario limpiar los polvorientos escritorios, las sillas, el podio y la pizarra. Al menos limpiemos este lugar primero, le dijo Otonashi Chiya a Reze. Por supuesto. Reze inmediatamente encontró una escoba, lista para comenzar la gran limpieza. Otonashi Chiya y Shenjue también ayudaron. Durante la limpieza, Shenjue le preguntó de repente a Reze. ¿Nunca has pensado en liberarte del control militar? ¿Vas a sacrificarte voluntariamente por ellos para siempre? Que Shenjue pudiera hacer esa pregunta indicaba que su comprensión del poder militar y de las características de los humanos arma aún era demasiado superficial. Eso requeriría poder hacerlo primero, dijo Reze con un tono impotente. Seguramente había pensado en escapar del control militar, pero tal idea era simplemente irreal. A menos que pudiera escapar de la frontera de la Unión Soviética a tiempo antes de que los militares pudieran reaccionar y esconderse en algún rincón difícil de encontrar del mundo, nunca podría librarse por completo de la persecución militar. Además de que la posibilidad de que los militares no reaccionaran era mínima, esconderse constantemente también entraría en conflicto con su sueño de libertad. Quería ir a la escuela, vivir una vida normal, lo que inevitablemente la llevaría a ser descubierta por otros agentes secretos del ejército soviético. Se podría decir que las organizaciones de agentes secretos de la Unión Soviética estaban entre las mejores del mundo, y Reze era apenas un recién llegado en términos de antigüedad. Una vez encontrada, se enfrentaría a una persecución interminable por parte de otros humanos arma enviados por los militares hasta que la mataran y la llevaran de regreso a la Unión Soviética. Debido a la naturaleza inmortal de los armas humanas, esos armas humanas podrían ayudarse entre sí a reiniciarse y revivir, pero Reze, al estar sola, no podría reiniciarse si muriera incluso una vez, y luego, incapacitada, sería traída de regreso a la Unión Soviética. A menos que Reze pudiera matar a todos esos humanos armas simultáneamente en un instante, pero esto era prácticamente imposible, requiriendo su fuerza para abrumar completamente a los otros humanos arma para lograrlo. En resumen, si no fuera por la influencia de Otonashi Chiya, Reze no se atrevería a resistirse a los militares en absoluto. En menos de media hora, los tres habían limpiado toda la casa. Varios juegos de escritorios y sillas también estaban cuidadosamente dispuestos, a pesar de que solo Reze y Shenjue eran estudiantes de interpretación. Como Otonashi Chiya prefería las matemáticas, empezó a dar clases con esa materia. ¿Se saben la tabla de multiplicar? Lo sé. Reze inmediatamente levantó la mano primero. Entonces, estudiante Reze, por favor responde, ¿cuánto es 4 multiplicado por 5? Otonashi Chiya habló en un tono comúnmente utilizado por los profesores. Está bien. Entonces Reze se puso de pie y dijo son 20. Otonashi Chiya asintió respuesta correcta, estudiante Reze, por favor siéntese. Jeje respondí tan rápido, maestro. Oh no, maestro, ¿no me va a elogiar? Dijo Reze con una sonrisa mientras se sentaba. Aunque no había asistido a la escuela, eso no significaba que no hubiera estudiado por su cuenta. Estos conocimientos básicos eran esenciales para ella como agente secreto. Tu respuesta fue realmente muy buena, asintió Otonashi Chiya. Entonces, estudiante Shenjue. Otonashi Chiya originalmente quería hacerle una pregunta similar a Shenjue, pero notó un indicio de resistencia en los ojos de Shenjue. No sé. Aunque fue un poco vergonzoso, Shenjue solo pudo admitirlo. Ella no solo nunca había asistido a la escuela, sino que tampoco había estudiado por sí sola tales conocimientos matemáticos. Al principio, esas cosas no le importaban en absoluto, pero la situación actual era completamente diferente. Reze sabía cosas tan simples, mientras que ella no. Para su carácter decidido, la naturaleza del asunto era diferente, lo que la irritaba mucho. No importa si no lo sabes. Te enseñaré a memorizarlo una vez, y luego solo tendrás que repasarlo más y lo entenderás. Al ver que Shenjue ni siquiera sabía la tabla de multiplicar, supuso que ella tampoco había ido mucho a la escuela.
Por lo tanto, Otonashi Chiya bajó del podio con la intención de enseñarle personalmente a escribir la tabla de multiplicar. Aunque la tabla de multiplicar es característica del este de Asia, especialmente de la dinastía celestial, otros países también tienen tablas de multiplicar. En cualquier caso, esta multiplicación básica es innegable. Luego tomó el bolígrafo de Shen Yue, que ella ya tenía en la mano, y utilizó este método para enseñarle a Shen Yue a escribir varias multiplicaciones en papel. Con su cuerpo tan cerca de Otonashi Chiya y su mano casi sostenida, Shen Yue de repente sintió que no saber algo tan simple no parecía tan malo después de todo. Al ver esta escena, Rece de repente se sintió un poco disgustado y dijo con un tono resentido: el maestro es tan parcial, tan bueno con el estudiante Shen Yue. Si hay algo que tú tampoco sabes, puedo enseñártelo también, dijo Otonashi Chiya, mientras ayudaba a Shen Yue a escribir la tabla de multiplicar completa. Parecía que realmente tenía la intención de que Shen Yue memorizara esta tabla de multiplicar, pero aún estaba por verse si Shen Yue estaba dispuesto o no. Sí, por ejemplo, no sé 9 por 9, 8 por 8, etc. También necesito la guía personal del maestro, dijo Rece. Otonashi Chiya se quedó un poco sin palabras. Aunque Rece claramente fingía no saberlo, aún así escribió esas multiplicaciones para Rece. De todos modos, para decirlo claramente, esto era solo un juego de rol, por lo que no importaba cómo resultara. Luego, Otonashi Chiya también enseñó a Rece y Shen Yue algunos otros conceptos matemáticos más simples. Sin embargo, por más simple que fuera, Shen Yue no los conocía, mientras que Rece los conocía a todos. Pronto terminó una clase de 45 minutos. La clase casi termina, estudiantes, tómense un descanso. Cuando terminó de hablar, Otonashi Chiya se sentó en la silla frente al podio para descansar. Después de un descanso de 10 minutos, continuaría con la siguiente clase. Mientras estaba inactivo y aburrido, Otonashi Chiya de repente recordó revisar el panel del sistema. Anfitrión. Otonashi Chiya. Fuerza 150. Velocidad. 159. Energía sanguínea 467. Puntos de atributo asignables 0. Tienda del sistema nivel 1 se desbloquea cuando los puntos de atributo acumulados alcanzan los 500. Nota: la tienda del sistema nivel 2 se puede desbloquear cuando los puntos de atributo acumulados alcanzan los 1000. Otonashi Chiya no había abierto el panel del sistema durante mucho tiempo. Por lo general, solo asignaba atributos e ignoraba el sistema, completamente inconsciente de que una nueva característica, tienda del sistema, había aparecido repentinamente en algún momento. Al inspeccionarlo más de cerca, resultó que se había desbloqueado cuando los puntos de atributo adquiridos previamente se acumularon hasta 500, pero el sistema nunca había dado una notificación. Si no hubiera abierto, por capricho, el panel del sistema, no sabría cuándo habría descubierto esta nueva característica. Entonces veamos primero qué hay en la tienda del sistema. De repente, Otonashi Chiya estaba expectante y curioso, y con un pensamiento, abrió la tienda del sistema. Producto: lentes de contacto de color para ojos negros normales. Efecto: energía de sangre más 5, se puede activar o desactivar en cualquier momento, pero no se pueden usar las técnicas oculares de Dual Divine Mig cuando los lentes de contacto están puestos. Precio: 10 puntos de atributo. Producto: mascarilla blanca óbito piel. Efecto: energía de sangre más 5, tiene cierto efecto defensivo. Precio: 10 puntos de atributo. Producto: óbito de la noche del exterminio del clan Skin. Efecto: energía de sangre más 5, tiene cierto efecto defensivo. Precio: 10 puntos de atributo.